Con respecto a cómo prevenir ya la agitación que esté en puerta, es importante tomar medidas tanto ambientales generales como también personales de seguridad. Con respecto a las medidas ambientales y conductuales, es importante abordar al paciente tratando de bajar aquellos estímulos que puedan ser nocivos o que colaboren a que la agitación vaya en ascenso. Hay que separarlo del entorno que pueda generar mayor irritabilidad, poder llevarlo a un ambiente más tranquilo, sin estímulos, poder dejarle hablar libremente, sin interrupciones, mediante una escucha empática, tratando de que pueda descargar toda su ira y de esa manera poder bajar el nivel de agitación y de ansiedad. Es importante detectar que el paciente, si está con alguna persona que le genera mayor molestia y enojo, poder apartarlo de la misma, así como también si hay alguien en su entorno que le resulta tranquilizador, poder incorporarlo al momento del abordaje. Es importante tener en cuenta que ningún estímulo que sea nocivo pueda empeorar aún más la situación de ansiedad y de eventual desborde del mismo. Con respecto a las medidas generales de seguridad, es importante tener en cuenta las características del ambiente donde va a ser evaluado el paciente. Lo ideal es tener un ambiente amplio, con doble sistema de ingreso, 2 puertas que no se traben desde el lado de adentro. Contar con muebles que estén fijos, que no puedan correrse, ni tener objetos que puedan ser arrojados por el paciente. Estas son medidas de seguridad básica que se deben tener en cuenta a la hora de estar frente a un paciente potencialmente agresivo. Es importante no abordarlo solo, sino tener profesionales que puedan prestar ayuda en caso de necesidad y contar con personal de seguridad que no necesariamente debe estar en la entrevista, pero sí que deben estar cerca por cualquier incidente que sea necesario contar con su colaboración. Otra de las cosas que es importante es tener un sistema de alarma al cual se pueda alertar frente a la posible situación de urgencia que requiere un soporte externo, como ser fuerza de seguridad o mayor cantidad de personal adecuado y adiestrado para tomar conducta ante la situación de riesgo. Es importante que todo el personal que colabore esté entrenado y capacitado en el abordaje de este tipo de situaciones y que aquella persona que no esté en condiciones o que no preste ningún tipo de colaboración no se encuentre presente en la entrevista y el abordaje de un paciente con estas características. El paciente no debe tener cerca materiales que puedan generarle lesiones, a saber, ningún bisturí o tijeras o materiales con los que pueda generarse o generar lesión. Es importante no perderlo del campo visual, tener siempre al paciente bajo el campo visual y no permitirle que vea acceso a lugares donde sea muy difícil acceder para nosotros. Tener en cuenta que no esté cerca ni de puertas ni de ventanas que no tengan seguridad por el riesgo que implica esto en estas situaciones. Y con respecto a las medidas de seguridad personal, es importante mantener una distancia apropiada con respecto al paciente para evitar posibles lesiones con manos o con piernas, así que mantener una distancia adecuada, jamás darles la espalda, tener un contacto visual permanente pero no intimidante. Lo mismo el tono de voz, tiene que ser un tono de voz calmo, firme, no utilizar lenguaje técnico, utilizar un lenguaje empático y un lenguaje corporal acorde. No nos olvidemos que este tipo de pacientes muchas veces puede estar mucho más atento por el estado de excitación a nuestro lenguaje corporal que a nuestro lenguaje verbal. Y muchas veces el silencio nos puede ayudar a que puedan tomar mayor contacto con nuestro lenguaje corporal, que puede ayudarnos a intervenir de una mejor manera en estas situaciones críticas. El primer abordaje para controlar la situación es la contención verbal. Es la mejor herramienta, la más eficaz y la que más allá de la situación debe estar siempre presente. La comunicación, ya sea verbal o no verbal, es una herramienta fundamental en este tipo y en cualquier tipo de abordajes en realidad.
así lo consideramos con respecto a pacientes, ya sea de pacientes vulnerables o no. Como dijimos anteriormente, es importante la escucha empática, tener un tono firme, poder realizar preguntas que se respondan con sí, porque es mucho más difícil enojarse y agredir a alguien con quien se supone que uno está de acuerdo. Así que es importante hacer una serie de preguntas cuya respuesta sea sí. Es una manera de poder acercarse al paciente y poder bajar el nivel de ansiedad y de inquietud. El tono debe ser firme, no técnico, como dijimos, y debe ser acompañado por un lenguaje corporal acorde. Se pueden implementar técnicas de relajación, como técnicas de respiración, y si uno realmente ve que más allá del intento la ansiedad va en aumento, uno debe solicitar ayuda para pasar al siguiente método, digamos, de contención, que es la contención farmacológica. Cuando hablamos de contención farmacológica es muy importante, antes que nada, saber con qué contamos a nivel institucional, con qué fármacos contamos. El factor tiempo es un factor crítico cuando estamos ante una situación de emergencia, con lo cual es importante conocer con qué contamos, saber su mecanismo de acción, su farmacocinética, su farmacodinamia, porque esto nos va a dar la pauta a la hora de elegir cuál es el fármaco más indicado a utilizar. Para la elección del fármaco, además, muchas veces no contamos con demasiada información en relación al paciente, ni de la etiología del cuadro. Podemos tener una orientación, pero muchas veces no la sabemos. Podemos tener un diagnóstico presuntivo, sí, por todos los aspectos que estuvimos viendo, pero a veces no contamos con antecedentes de respuesta a fármacos, efectos adversos, tolerancia y demás. Si uno puede contar con esto, es importante tenerlo en cuenta. Si uno no puede contar con esto, es importante tener en cuenta la vía de administración, la rapidez de acción. Los fármacos más utilizados en la emergencia son los antipsicóticos, ya sea típicos o atípicos, y las benzodiazepinas. Cuando tenemos la sospecha de un cuadro de excitación psicomotriz de etiología orgánica, los fármacos de elección son los antipsicóticos, ya sea típicos o atípicos. Entonces, si sospechamos patología orgánica, la droga de elección es el haloperidol. Si bien es una droga antigua perteneciente a las butirofenonas, es una droga que está ampliamente estudiada y tiene altísima seguridad y que en líneas generales está presente en toda institución. Tiene distintas formas de presentación, siempre uno va a utilizar la vía oral si el paciente colabora y si la magnitud del cuadro así lo permite, pero también puede ser utilizada por vía intramuscular esta medicación. El haloperidol, como dijimos, se puede administrar en vía oral o vía intramuscular, ya que la vía endovenosa se reserva para casos de extrema urgencia, aunque realmente en la emergencia es muy difícil la administración del haloperidol de esta manera y además requiere todo un soporte posterior, por lo que se prefiere la utilización de la vía intramuscular. Se puede dar de inicio dosis de 2,5 a 5 miligramos, se la puede repetir en 30 minutos a 6 horas y su dosis máxima en la urgencia son los 20 miligramos cada 24 horas. Se pueden utilizar otros antipsicóticos, como ser la olanzapina, en dosis de inicio de 2,5 miligramos a 10 miligramos por vía oral, que es su única presentación, a un máximo de 20 miligramos en 24 horas. Muchas veces no contamos con la olanzapina en algunas instituciones o esta medicación no puede ser utilizada más que por la vía oral. La risperidona, que es otro antipsicótico atípico, se administra por vía oral. Se puede utilizar entre 0,5 a 3 miligramos con un máximo de 8 miligramos, de 6 a 8 miligramos en 24 horas. No se recomienda el uso de quetiapina, dado que debe ser titulada y por su efecto a nivel del QT. Y tampoco se recomienda el uso de antipsicóticos sedativos como la prometazina o la levomepromacina, dado que uno no tiene demasiada data del paciente ni antecedentes clínicos y puede generar arritmias cardíacas o hipotensión, llevando la situación a un riesgo mayor innecesario.
En general, cuando sospechamos de patología orgánica, no utilizamos benzodiazepinas, salvo en determinados casos, como ser antecedentes de convulsiones, abstinencia al alcohol o intoxicaciones con psicoestimulantes. En ese caso sí utilizamos el lorazepam, que se puede utilizar vía oral o intramuscular en dosis de media ampolla a una ampolla entera, o sea, de 2 a 4 miligramos en forma intramuscular, que se puede repetir a los 30 minutos y con un máximo de dosis en 24 horas de 12 miligramos. Son estos los únicos casos donde las benzodiazepinas pueden ser utilizados, ya que por su mecanismo de acción puede generar efecto paradojal y mayor confusión al cuadro de excitación de origen orgánico. Con respecto a los pacientes que no tienen patología orgánica, podemos dividirlos en aquellos que presentan una situación de ansiedad o de inquietud de leve a moderada sin síntomas psicóticos, donde acá sí la droga de elección son las benzodiazepinas, que se pueden utilizar tanto vía oral como vía intramuscular. El clonazepam es una de las drogas de elección cuando utilizamos la vía oral en dosis de 0,5 a 2 miligramos o el lorazepam en dosis de 1 miligramo a 5 miligramos. Y en casos de patología psiquiátrica con marcados síntomas de agitación o con síntomas psicóticos, lo que se utiliza es la combinación de benzodiazepinas con antipsicóticos. En general, en estos casos se utiliza la vía intramuscular y en líneas generales la elección es el haloperidol más lorazepam. También se puede usar el suclopentixol, que se presenta para su administración vía intramuscular en dosis de 50 a 150 miligramos. Es una droga que debe ser bien conocida y utilizada, ya que tiene un efecto hipotensor bastante marcado y que su vida media son 72 horas. Una vez lograda la sedación del paciente, es importante que el mismo permanezca con un monitoreo constante en una camilla a 45 grados, controlando los signos vitales, su ritmo cardíaco, su temperatura, la aparición o no de efectos extrapiramidales cuando administramos antipsicóticos, como ser las distonías agudas, que es importante tenerlas en cuenta para poder corregir inmediatamente este efecto adverso a través del biperideno en una ampolla, con una ampolla de 4 miligramos en forma intramuscular. Y el último recurso que utilizamos para el abordaje de este tipo de situaciones es la contención mecánica. La contención mecánica es un acto médico que debe ser dirigido por un médico, que debe ser justificado y adecuadamente comunicado. Es un procedimiento que tiene un objetivo, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones. El objetivo es justamente evitar el daño del daño a sí mismo y el daño a terceros, incluyendo el personal sanitario que abarca la situación. Con respecto a lo que es la indicación, se da en pacientes con riesgo para sí, con riesgos para el entorno, con riesgos de fuga y con riesgos de interferir en su tratamiento. Y está altamente contraindicado cuando uno lo utiliza como castigo o si se lo utiliza sin indicación médica, o si uno puede abordar al paciente utilizando otros mecanismos de contención previos como son la contención oral, verbal o la contención farmacológica. Este procedimiento debe ser llevado a cabo por lo menos por 5 profesionales que estén interviniendo en esta situación, ya que cada uno tiene que abordar un miembro del paciente. Uno para cada mano y uno para cada pierna y otro para la cabeza. Las directivas siempre deben ser dadas por un médico que tiene que conocer el material con el que cuenta, debe conocer las sujeciones y debe conocer el procedimiento a realizar. Uno puede realizar una contención mecánica total o parcial de miembros alternos y tronco o de los 4 miembros y tronco. Y consiste en sujetar mecánicamente las extremidades del paciente a la camilla para evitar sus movimientos y prevenir las lesiones posteriores, tanto para sí o como para terceros. Es importante que la contención mecánica permita la perfusión endovenosa del paciente, ya que el paciente va a requerir sostener su estado de hidratación, su medio interno,
el control de sus signos vitales, y uno debe contar con un monitoreo permanente, ya que cada 15 a 30 minutos se debe chequear el nivel de contención. No deben estar ni muy ajustados ni muy sueltos. La contención mecánica es un procedimiento que debe ser evaluado y debe ser indicado y retirado en el momento justo, teniendo en cuenta la evolución de la patología psiquiátrica, la evolución del estado nutricional, la evolución de los signos vitales. Ante cualquier situación que ponga en riesgo al paciente, por supuesto que debe ser retirado y debe ser correctamente chequeado y registrado en la historia clínica y en las indicaciones, con la adecuada también valoración del personal de enfermería. Es muy importante que el paciente permanezca a 45 grados, no solamente para evitar el riesgo de aspiración, sino también para que el mismo tenga contacto visual con el entorno. Esto le va a generar mayor tranquilidad pese a estar sujeto. Siempre se le debe explicar al paciente, si su estado de conciencia lo permite, el procedimiento que se va a realizar, el porqué del procedimiento, lo mismo que a los familiares o allegados o responsables legales del mismo. Y todo debe estar consignado en la historia clínica. La sujeción debe ser vista como el último recurso para protección del paciente y su entorno, y siempre considerar su utilización cuando la contención sea el menor perjuicio en relación a la situación de riesgo del paciente y su entorno. Esto está contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de los Derechos del Paciente. Tengamos en cuenta que siempre la privación de alguna manera de la libertad, cuando se justifica y cuando tiene como objetivo el resguardo del mismo y del entorno, de alguna forma esto sí es permitido. Con respecto a los aspectos legales y en el marco de la Ley de Salud Mental 26657, hay varios artículos que están en relación a la práctica de urgencia en el abordaje de este tipo de pacientes. El artículo 4 nos habla de la inclusión de las adicciones dentro de la patología mental y nos habla de la necesidad de ser abordadas en el ámbito sanitario. El no abordarlos implica un acto discriminatorio por parte de la institución, con lo cual tenemos que saber que hoy en día los pacientes adictos son considerados pacientes del grupo de pacientes de salud mental. El artículo 8 nos habla del abordaje de los pacientes de salud mental, que tiene que ser a través de un equipo interdisciplinario, un equipo que puede estar conformado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera, en el ámbito de un hospital general. El artículo 12 nos habla de la prescripción de fármacos que solamente pueden ser indicados por un médico y cuando el caso lo amerita, y no ser utilizado para de alguna forma sustituir recursos con los que no contamos, como ser acompañantes terapéuticos o alguna situación de mayor seguridad. Las internaciones de salud mental deben ser llevadas a cabo en los hospitales generales, así lo determina la ley en su artículo 28, y las internaciones cuando son involuntarias son el recurso excepcional cuando tenemos situaciones de riesgo cierto inminente para sí y para terceros. Toda internación involuntaria debe ser notificada al juez en un lapso de 10 horas con un amplio escrito en el término de 48 horas. Con lo cual es importante tener en cuenta a la hora de abordar este grupo de pacientes vulnerables que van en aumento cuando trabajamos en el ámbito de salud, tener en cuenta la importancia de poder prevenir, predecir y abordar de forma adecuada para resguardarnos de eventuales situaciones. El trabajar con pacientes de salud mental nos implica un riesgo, nos implica situaciones de potencial agresión, y esto no es inherente a nuestra profesión. Más allá de la patología psiquiátrica, esto no tiene por qué permitir ser agredido por un paciente, aún en el contexto de una descompensación de su cuadro de base. Bueno, muchísimas gracias. Todo el material está en las slides y cualquier cosa me encuentro a disposición.